Muy buenas noches, compañeros del tercer semestre, sección B de la División de Ciencias Jurídicas y Sociales. Estamos ante el curso de Derecho, voy a corregir, alumnos del tercer semestre, sección A de la División de Ciencias Jurídicas y Sociales, con quienes tenemos el curso de Lógica Jurídica. Vamos a dar inicio a nuestra aula virtual de esta noche. Y para el efecto quiero comentarles que hasta la sesión anterior estuvimos hablando de la clasificación de los conceptos, pero tocamos el último tema que se relaciona a los conceptos desde el punto de vista de sus relaciones recíprocas, es decir, esa relación de los conceptos entre sí. Y agotamos el inciso referido a los conceptos compatibles. También hablamos de en el inciso B de los conceptos incompatibles y el inciso D, que se refiere a los conceptos desde el punto de vista de sus relaciones recíprocas. Quizá un poco para aclarar y para que no vaya a quedar duda. En el inciso D hay dos aspectos. Uno es el de coordinación y el otro es de suprasubordinados. Entonces, quiero aclarar que agotamos desde el punto de vista de sus relaciones recíprocas el tema de los conceptos de coordinación. Y para repetir un poco, vamos a decir que su naturaleza es correlativa. Es decir, que la relación correlativa quiere decir uno en relación al otro, lo que significa que un concepto implica prácticamente al otro y por consiguiente hay coordinación de conceptos que se relacionan de forma inmediata. El ejemplo que dimos anteriormente es el referido al acreedor, que no va a haber acreedor si no hay un deudor. Esa es precisamente la correlación o la coordinación que existe en este caso. Como vemos acá tenemos al acreedor que tiene como correlativo al deudor. Es decir, ya dijimos que no tiene sentido que exista el acreedor si no hay deudor. Y lo mismo en el caso del comprador relativo al vendedor. Entonces, en el siguiente inciso tenemos los suprasubordinados. Es decir, suprasubordinados nos está hablando de los que están debajo, los que están por encima. Es decir, la relación que existe de jerarquía. En este caso debemos entenderlo de esa manera. Por eso dice que los suprasubordinados se dan según que las distintas nociones estén referidas a clases o subclases. Es decir, lo que se desprende de algo es subclase. Se relacionan porque uno de los conceptos es una clase o subclase del otro. El de arriba permite que el de abajo se desprenda de ahí. Sucede que uno está por encima o supraordinado del otro, ya dijimos, ¿sí? Y este a su vez está subordinado a aquel. Para ser más específicos y claros, tenemos el ejemplo en el que en el concepto contrato, ¿sí?, está supraordinado, eso quiere decir arriba, ¿sí?, al concepto de arrendamiento, porque el arrendamiento, es una clase del contrato. Sí, los contratos pueden ser de compraventa, pueden ser de promesa, pero en este caso es de arrendamiento. Entonces, el de arrendamiento está suprasubordinado al contrato, al concepto de contrato. Dicho de otra manera, no podríamos hablar de arrendamiento técnicamente hablando. No podríamos hablar de arrendamiento si no existe un contrato o no tenemos al respecto un contrato. Porque este es una clase de aquel y por la misma razón aparece subordinado al mismo. Es decir, el arrendamiento está subordinado al contrato y el contrato es supraordinado al arrendamiento. Espero que esto quede claro. Ahora bien, como en la sesión anterior no medí correctamente el tiempo, dejé el inciso que expliqué anteriormente para la sesión de esta oportunidad. Pero ahora comenzaremos entonces con la definición.
Y definir significa expresar o detallar las características de un objeto o un fenómeno. Para principiar vamos a decir que si nosotros describimos, por ejemplo, a una persona, podemos decir que es alta, morena, delgada, de ojos cafés, de cabello lacio. La estamos definiendo, estamos presentando sus características. Esas características nos permiten identificar a esa persona. Entonces, hay definiciones verbales, conceptuales y reales. Toda definición que explica el significado de una palabra puede considerarse como definición verbal, es decir, cómo debemos entender una palabra, y dice que esa explicación es nominal. Estamos hablando de una definición verbal. ¿Qué quiere decir una palabra? Pero también existe otra clase de definición que es la real, o de la cosa, que explica la naturaleza misma de la cosa. Ahí es cuando yo puse el ejemplo de la persona. Ahí estamos hablando de una definición real, porque nos estamos refiriendo al objeto, a la persona, al fenómeno. Y la otra definición es conceptual, que nos proporciona el sentido del concepto expresado por una palabra. Es decir, que algunas veces, como ya vimos anteriormente, hay conceptos con que tienen correlato objetivo y, por el contrario, otros que no lo tienen. Si me permiten, aquí voy a tomar. Ya ahora tenemos un problema ahí con la carga de la computadora, pero ya lo estamos solucionando en este caso, porque aquí tenemos un problema de carga, pero ya ahorita lo vamos a solucionar. Ahí estamos. Bien, volviendo al tema entonces de la definición. Tenemos definiciones verbales o nominales, ¿sí? Tenemos definiciones reales que se refieren al objeto, como ya dijimos, y definiciones conceptuales que nos aclaran qué significa o qué quiere decir un concepto, que es lo que frecuentemente hacemos cuando acudimos a un diccionario, tanto al de la Real Academia Española como al diccionario jurídico, como el de Osorio o como el de Guillermo Cabanelas. Entonces, esta es la primera parte que debemos comprender en relación a la definición. En cuanto a los elementos de la definición, vamos a entender como elementos de la definición aquello que conforma, que integra a la definición. Y en este caso tenemos al definiendo. Este es un término que vamos a utilizar para decir que es el concepto que se define. Cuando decimos que definiendo es el concepto que se define, es lo que queremos definir. Podemos definir, como tenemos acá, la palabra, el concepto delito, podemos tener pena, podemos tener ley, podemos tener derecho. Es decir, cada vez que hablemos de uno de estos conceptos, estamos buscando, tenemos ante nosotros al definiendo, porque definiendo es decir, es lo que se define. En el inciso B tenemos el definiens. Ahora, el definiens es lo que se dice del definiendo. El definiens es la expresión definitoria, es lo que se dice que es un objeto o fenómeno. Entonces, el definiendo es el concepto en sí, lo que queremos definir. Ya dije, es delito, es derecho, es ley, es pena, cualquiera de esos es un definiendo. Y el definiens es lo que decimos de eso. Entonces, es la expresión definitoria. Es lo que se dice que es un objeto o fenómeno. Ejemplo, si decimos, aquí hablamos de delito, fíjense bien. Ahora, veamos el definiens de delito y decimos, es la acción típica antijurídica imputable al culpable y sancionada con una pena. Aquí tenemos una palabra, aquí tenemos muchas palabras. Aquí tenemos el definiendum, lo que queremos definir. Aquí estamos definiendo al definiendum. Aquí estamos definiendo al definiendum. Aquí estamos definiendo al delito.
Y la forma de definir al delito se le denomina definiens. Repito, aquí tenemos al definiendum y aquí tenemos al definiens. El definiendum es esa palabra, ese concepto que nosotros queremos resaltar sus características. Y acá tenemos el definiens, que es la que nos permite establecer esas características. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que una característica del delito es que es una acción, es decir, es un movimiento. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podemos decir del delito? Que es típica. ¿Qué significa eso? Que está definida en un artículo en el Código Penal. ¿Qué otra cosa podemos decir como característica del delito? Que es antijurídica, es decir, que es lo reprochable. Se le reprocha es lo que va en contra de la norma, aunque algunos autores después van a ver ustedes que dicen que se adecúa al artículo, que se adecúa a la norma. Pero esa es una característica de lo que estamos analizando. Por otro lado, decimos que el delito es imputable, es decir, imputable es que se le atribuye a una persona. Y aquí está diciendo imputable al culpable, se le atribuye a una persona. Estamos haciendo una especie de traducción, estamos haciendo una especie de interpretación, pero es precisamente para explicar que los elementos de la definición son el definiendum y el definiens. Estamos entonces, el delito es lo que necesitamos definir, es el concepto que se define o que queremos definir. El definiens es lo que decimos de ese delito y el ejemplo que tenemos acá es que es la acción típica, antijurídica, imputable al culpable, sancionada con una pena. Entonces, como ustedes podrán observar, el concepto para definirlo debe tener dos elementos, el definiendum y el definiens. El definiendum, lo que queremos definir, y el definiens, lo que decimos, la descripción, las características de ese concepto. Entonces, para el efecto también tenemos reglas de la definición, es decir, hay normas o reglas, llamémosle en este caso reglas, y decimos que el definiens, fíjense bien, volvamos, al definiens, que es esto, para que no nos confundamos, porque ahora el definiens aparece primero, ¿sí? Y aquí aparece de segundo. Entonces aquí el definiens es lo que estamos diciendo del concepto. Pero en la regla dice que el definiens, que es esa expresión definitoria, debe ser equivalente al definiendo. Volvamos, debe ser equivalente a esto. Es decir, que esta expresión que tenemos acá debe ser equivalente a delito. Esto que está acá debe ser equivalente a delito. Entonces, ¿el delito es acción? Sí. ¿El delito es típico? Sí. ¿Es antijurídico? Sí. ¿Es imputable al culpable y sancionado con una pena? Sí. Entonces, ahí es donde existe un equivalente. En la definición debe precisarse bien el contenido del concepto. Volvamos. Esto que está aquí es el contenido de este concepto. Esto que está aquí es el contenido del delito. Y dice, en la definición debe precisarse bien el contenido del concepto que se trate de definir para no cometer errores. Aquí los errores son la repetición, la tautología, ese tipo de expresiones que no nos dicen realmente qué son las cosas y que se quedan en lo mismo. Entonces acá el autor nos dice como ejemplo, es incorrecto definir al derecho. Es decir, aquí lo que vamos a definir ahorita es al derecho, diciendo que es un conjunto de normas que regulan conductas. Ojo, aquí tenemos un problema, porque aquí se abarcarían también las normas morales, normas que regulan conductas. Pero ¿qué clase de normas y qué conductas? Entonces por eso dice que aquí se abarcarían también las normas morales, las sociales, las religiosas, que nada o poco tienen que ver con lo que es el derecho, porque solo dice que es un conjunto de normas que regulan conductas. Pero la conducta es humana y la conducta humana la encontramos en la religión,
la encontramos en la sociedad, la encontramos en el uso de la moral o en la expresión de la moral o en la moral. Y entonces al final de cuentas se queda muy corta, esa definición se queda corta, no nos dice realmente qué es lo que queremos definir cuando estamos hablando de la palabra, por ejemplo, derecho, que es lo que estábamos al definir derecho, que es lo que tenemos acá. Ahora, el definies, fíjense bien, volvamos para que nos ubiquemos. El definies es lo que se dice del definiendo. Ahora estamos hablando del definies. Dice que no debe incluir ninguna expresión que aparezca en el definiendo. ¿Cuál es la palabra que aparece en el definiendo? Es delito. Lo ideal es que no diga aquí delito, porque si no estaríamos diciendo lo mismo otra vez. Volvamos al definies. No debe incluir ninguna expresión que aparezca en el definiendo. Esto es para evitar que al querer definir un objeto o fenómeno nos quedemos en la misma situación, es decir, pendientes de definir lo que queremos. Estaríamos diciendo que delito es delito, pero eso no nos define nada. Ejemplo, si queremos definir el concepto de interpretación indebida, nos quedaríamos igual si lo definimos diciendo que es cuando se interpreta indebidamente. Es decir, que solo le cambiamos de posición a las palabras, porque aquí dice interpretación indebida y aquí dice se interpreta indebidamente. Eso, como lo expresa acá el autor, dice, esto ocurre precisamente porque estamos utilizando expresiones que ya están en lo que se desea definir. Entonces aquí tenemos interpretación y aquí tenemos interpreta. Aquí tenemos indebida y aquí tenemos indebidamente. O sea que al final de cuentas no estamos definiendo, estamos repitiendo lo que queremos definir. Entonces, el definies. Vamos a recordar qué es el definies. El definies es esta expresión que presenta las características del definiendo. Entonces, el definies no debe ser expresado en lenguaje oscuro o figurado. Algunas veces decimos que personas que hablan en forma cantinflesca. El término cantinflesco lo reconoce la Real Academia Española cuando habla de una expresión poco o nada clara. Y entonces dice que el definies no debe ser expresado en lenguaje oscuro o figurado. Con la definición se fijan límites a un concepto o idea. Dice qué es, pero no más. Para que nos quede bien claro, por lo tanto, el lenguaje a realizar también debe ser claro. Ejemplo, el lenguaje oscuro que usa Stammler cuando define al derecho como querer autárquico, entrelazante e inviolable. Podríamos decir que cuando ya hemos leído suficiente, que cuando tenemos un lenguaje muy amplio, podría ser que sí lo comprendamos. Pero no todos lo vamos a comprender. Las palabras querer, hay que definir qué quiere decir querer. Autárquico, habría que definir qué quiere decir autárquico. Entrelazante e inviolable. Y por eso nos dice que para entender esto tendríamos que definir a su vez cada uno de estos términos. Y eso realmente no es definir con claridad. Ahí estamos definiendo, pero de una manera oscura. ¿Sí? Entonces, eso es la regla que debemos respetar de no hacer esto. El definies, que estamos hablando, ojo, siempre de la expresión definitoria de lo que se expresa del concepto, tampoco ha de expresarse negativamente, dicho de otras palabras. ¿Qué es la casa? No es rancho. ¿Qué es el auto? No es camión. ¿Qué es el teléfono? No es bicicleta. No estamos diciendo que no es. En el definies tenemos que decir qué es. Por eso dice, a menos que el definiendum sea negativo. El definiendum es el concepto. Ejemplo, no se puede decir que el derecho son todas las normas de conducta que no son morales, ni religiosas, ni sociales, ni de naturaleza técnica. ¿Por qué no decimos eso? Porque no estamos diciendo qué es el derecho. Simplemente estamos excluyendo lo que no es. ¿Y qué estamos excluyendo? Lo moral, lo religioso, lo social,
lo técnico, lo estamos excluyendo. Y no nos pidieron eso, nos pidieron decir qué es esto, no qué no es esto. Pues quedaríamos sin entender lo que realmente es derecho. Si el definiendo o concepto a definir está en sentido negativo, bien podríamos expresar la definición en sentido negativo. Así, injusto, lo que no es justo. Vamos a pasar. Aquí tenemos un poco de avance y para retomar el tema, estamos hablando de la definición. Para retomar el tema, mis amigos, estamos hablando de la definición. Y decimos entonces que la definición significa expresar las características de un objeto o fenómeno. Eso es importante que lo retomemos. Que hay definiciones verbales, es decir, conceptuales o reales. Toda definición que explica el significado de una palabra se puede considerar como definición verbal. Toda definición que explica el significado de una palabra. Esa es definición verbal. La definición real es la que explica la naturaleza misma de la cosa, del delito, del asesinato, de la propiedad. Y la definición conceptual proporciona el sentido del concepto expresado por una palabra, que en este caso es precisamente la palabra asesinato o robo. Pero la definición dijimos anteriormente que debe tener elementos de la definición. Es decir, ¿qué integra a la definición? Para poder hablar de la definición tenemos que hablar de el definiendo, que es lo que queremos definir. Porque cada vez que nosotros hablemos de definir algo, vamos a definirla diciendo sus características o qué es. Por ejemplo, en el Código Civil nosotros tenemos una definición de propiedad y dice que la propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia que establecen las leyes. Bueno, pero esa es una definición jurídica. Y entonces no nos dice lo que algunas veces cualquier sujeto, pues si me disculpan el término, que no estudia derecho va a decir, bueno, propiedad es lo que es mío. Pero no es precisamente eso lo que estamos buscando acá, sino que es definir el concepto propiedad. Y vamos a sustituir el concepto delito por el de propiedad. Porque en el de delito dice que es la acción típica, antijurídica, imputable al culpable y sancionada con una pena. Ahora, escribamos aquí propiedad y aquí vamos a escribir. La propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia que establecen las leyes. Todo eso expresa qué es propiedad. Ahora, establezcamos aquí matrimonio. Pongamos aquí matrimonio. Y aquí vamos a escribir, ¿sí? El matrimonio es una institución social por la que un hombre y una mujer se unen legalmente con ánimo de permanencia, con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar, educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Ojo, todos estos conceptos que yo dije dentro de la definición definen al matrimonio. Entonces ahí tenemos una definición de matrimonio. Pasémonos al derecho notarial y vamos a poner aquí notario. Vamos a poner aquí protocolo. Aquí vamos a escribir protocolo. Y aquí vamos a escribir, el protocolo es la colección ordenada de escrituras matrices, actas de protocolación, razones de legalización de firmas y demás documentos que el notario autoriza. Ojo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que estamos buscando es que en el futuro de su carrera, de sus estudios, ustedes comprendan y todos comprendamos que definir es muy importante en lógica jurídica. Definir es muy importante en derecho, porque en audiencias, porque en memoriales, porque en vistas, vamos muchas veces a tener que explicar muy detenidamente un concepto. Y ese concepto debemos manejarlo desde el punto de vista de la definición, que es lo que estamos viendo hoy, la definición. ¿Cómo definir eso que nosotros llamamos ocupación, que llamamos usucapión, que llamamos capacidad? Es decir, todo eso
es importante que nosotros comprendamos que lo debemos manejar con propiedad y que sepamos ubicarlo dentro de una definición para saber los alcances de esa definición. Ya vimos con anterioridad los alcances o la extensión del concepto. Aquí también estamos viendo ya la de la definición, hasta dónde llega. Entonces, el delito, diríamos, llega hasta acá, cuando decimos que es una acción, es un elemento típico, antijurídico, imputable al culpable, sancionado con una pena. 6 elementos conceptuales tenemos en esta definición. Pero dentro de las reglas que nos recomienda la lógica jurídica, es decir, que el definies, es decir, lo que vamos a definir, porque siempre voy a retroceder para que ustedes vean, por ejemplo, el definies, que es lo que decimos del concepto, debe precisarse bien el contenido del concepto. Es decir, que aquí debe precisarse bien lo que queremos decir de lo que está acá, en este caso el delito, ¿sí? Del concepto que se trata de definir para no cometer errores. Esto creo que es importante que lo veamos como una recomendación porque de pronto en una audiencia, en un memorial, vamos a redactar de tal manera que las personas que de veras le ponen atención a una redacción van a encontrar un error. Y entonces, por ejemplo, en el Código de Comercio tenemos una norma que establece que las sociedades deberán tener asambleas generales. Y dentro de ese ejemplo dice que las asambleas generales deberán celebrarse por lo menos una vez al año. Y de pronto usted escribe o a usted le preguntan cuántas asambleas al año puede realizar una sociedad. Si no hemos leído correctamente, si no hemos interpretado adecuadamente, vamos a decir que una. Y alguien nos dirá, ¿está seguro? Sí, una. Pero cuando nosotros leemos la norma dice por lo menos una vez al año. Ojo, debemos poner mucha atención en esto porque precisamente ahí es donde en la lectura cometemos errores. Y si nosotros escribimos eso en un memorial, en un alegato de vista, en el supuesto de que estemos hablando precisamente de la asamblea, vamos a afirmar que la asamblea se debe realizar por lo menos una vez al año, o que se debe realizar una vez al año, porque no hemos integrado los términos por lo menos, ¿sí? Y acá, quizá el asunto más importante es precisamente que al definir el concepto, lo hagamos con propiedad para no cometer los errores que estamos mencionando acá. Pero por otro lado, tenemos la cacofonía, que son términos repetitivos. Por ejemplo, la interpretación indebida se interpreta indebidamente, ¿sí? Que es cacofónico, es decir, lo mismo. Esto, pues, ¿qué es el delito? Pues es el delito que comete una persona. Eso no nos dice nada. Entonces teníamos que decir que el delito es precisamente la acción típica antijurídica, culpable, sancionada, antijurídica, imputable al culpable y sancionada con una pena. En cuanto a el lenguaje oscuro, algunas veces por cuestiones meramente egocéntricas de personalidad, pretendemos utilizar un lenguaje muy rebuscado, muy elevado, muy técnico, y no logramos llevar la idea a quienes deseamos comunicársela o a quienes deseamos convencer muchas veces, como lo es un juez. Y entonces, si bien es cierto, en el derecho existe algún lenguaje latín, también es cierto que debe utilizarse para reforzar
lo dicho en español, no precisamente para lucirse y dejar únicamente el lenguaje rimbombante. Podríamos decir, por ejemplo, que costumbre. La costumbre podemos decir que es la práctica reiterada que a lo largo del tiempo se convierte en ley, ¿sí? Pero también podríamos decir que es la inveterata consuetudo seu necessitatis. Claro que significa que la práctica reiterada se vuelve costumbre y como consecuencia ley, pero si lo decimos en latín, posiblemente nos sirva para reforzar lo que hemos dicho como costumbre o con la explicación de que es una práctica reiterada que a fuerza de su reiteración se vuelve ley. Lo que está diciendo acá entonces, como regla, el definiens es que no debe ser expresado en lenguaje oscuro o figurado, porque ya vimos el ejemplo del lenguaje oscuro que usa Stammler cuando define al derecho como un querer autárquico, entrelazante e inviolable. Repito, puede que esas palabras al final sí tengan un significado, pero en lógica jurídica no es recomendable, toda vez que lo que buscamos es expresar con claridad los conceptos que el derecho nos permite utilizar o el que nos permite manejar. Repito, aquí tenemos entonces en el definiens que no debe expresarse negativamente. Es decir, no se debe, cuando nos preguntan qué es tal cosa, no debemos contestar diciendo no es tal cosa. No es, no es, no es. Siempre debemos contestar en sentido afirmativo. Porque aquí dice, ¿qué es el derecho? Y nosotros contestamos, no son normas morales, no son normas religiosas, no son normas sociales, ni son normas técnicas. No nos preguntaron eso. Nos preguntaron, ¿qué es el derecho? Entonces, lo que tenemos que tener cuidado al respecto es de contestar en forma afirmativa o de una manera que no contradiga lo que nos están preguntando o lo que necesitamos expresar. Y si el definiendo o concepto a definir está en sentido negativo, bien podríamos expresar la definición en sentido negativo. Cuando se dice, por ejemplo, que lo injusto es lo no justo, ¿sí? Ese es otro de los errores que se pueden cometer. Mis amigos y amigas, los temas algunas veces son amplios y el tiempo no nos permite agotar completamente un punto. Pero acá, para que nos vayamos ubicando, el próximo tema a exponer será las definiciones jurídicas. Tenemos las clases, algunos ejemplos, pero para no dejar a medias como me sucedió en la sesión anterior, vamos a dejar solamente para hoy la explicación de la definición. Ya vimos qué significa definir, cuáles son los elementos de la definición. Ya vimos acá que tenemos definiciones verbales, definiciones reales y definiciones conceptuales. Ya vimos que en cuanto a los elementos de la definición tenemos el definiendum y el definiens. Y ya vimos que en cuanto a las reglas, el definiens debe ser precisa, clara, ¿sí? Que en cuanto al definiendum, es incorrecto hablar de que, es decir, definirlo de manera muy amplia sin definir o sin decir al final qué es. Y el definiens que no debe incluir expresiones que ya aparezcan en el definiendo, porque entonces es repetitivo, ¿sí? El definiens debe ser expresado en lenguaje, no debe ser expresado en lenguaje oscuro o figurado. Hasta ahí, el definiens tampoco debe expresarse negativamente. Esos son, digamos, que los aspectos relacionados con la definición, que es lo que hoy vamos a dejar como tema de exposición. Voy a pedir favor de que al finalizar de observar el video, pues igual
como lo han hecho algunos estudiantes, porque debo decirles que no lo están haciendo todos, no sé por qué razón. Si son aspectos relacionados a la internet, pues ya platicaremos más adelante qué podemos hacer con eso, pero de pronto sí es importante que ustedes al terminar de ver el video se expresen si tienen dudas, si quieren hacer algún comentario. Yo con mucho gusto les atiendo y les puedo indicar si estamos o no en lo correcto. Hoy es día jueves y es nuestra última sesión de esta semana. De tal manera que el lunes de la próxima semana estaré saludándolos nuevamente para darle continuidad. Con la presidenta de la clase, insisto, vamos a estar pendientes de explicarles cómo estamos de notas y de ejercicios evaluativos para la semana entrante. Hasta pronto, les deseo feliz noche.